Versículo para memorizar. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Lección 10 del 16 de diciembre de 2023. El Arca del Pacto. Objetivo: conocer que el Arca del Pacto representa a la Iglesia de Dios y su ministerio. Ante esto, tomemos la responsabilidad de ser dignos de tan grande honor, llevando grabada la ley de Dios en las tablas de nuestro corazón. Lectura bíblica. Éxodo capítulo 25, versículos 9 al 21. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas se estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás una cubierta de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Material exegético. El Arca del Pacto, o Arca del Testimonio, era un mueble construido de madera de sitim. Fue recubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía 4 anillos colocados en sus esquinas superiores para transportarla por medio de 2 varas de la misma madera, y también fueron recubiertas de oro. Las medidas de esta arca eran 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho, y su altura era de 1 codo y medio. Dentro de ella, por mandato de Dios, colocarían las tablas de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. A esta arca le harían una cubierta de oro fino que contaría con 2 querubines de oro que estarían extendiendo sus alas sobre ella. Esta arca era un símbolo de la presencia de Dios, pues desde antes de su construcción se le ordena a Moisés que pusiera dentro de ella las tablas de la ley que Dios mismo le daría. A esta ley también se le llama el testimonio de Dios. De ahí que el arca con frecuencia se le llame el arca del testimonio. La palabra de Dios registra la importancia del arca del testimonio en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando el pueblo tiene que cruzar el feroz caudal del río Jordán para realizar la conquista de la tierra prometida. El arca preside el paso del pueblo por el Jordán. Los sacerdotes tomaron el arca en sus hombros y en el momento en que sus pies tocaron el agua, la corriente del río se detuvo, para que el pueblo pudiera cruzar en seco. Josué capítulo 3, versículos 11 al 13. He aquí el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu 1. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová señoreador de toda la tierra fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Por otra parte, frente a las infranqueables murallas de Jericó, los sacerdotes cargan el arca y durante 6 días dan una vuelta a las murallas. Por su parte, el 7º día la rodean 7 veces, y al término de esas, las murallas caen debido a la manifestación del poder de Dios. Josué capítulo 6, versículos 11 al 16. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real, en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová.
andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días, y al séptimo día levantáronse cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieran tocado las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: «Dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Cuando el profeta Samuel era niño, el santuario estaba en Silo, y de ahí era tomada para presidir las batallas de Israel contra los filisteos, pues infundía temor al representar la presencia de Dios con su ejército. Primero de Samuel capítulo 3, versículos 3, 4 y 21. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Primero de Samuel capítulo 4, versículos 5 al 8. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: «¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos?». Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: «Ha venido Dios al campo». Y dijeron: «¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto». También estuvo en Kiriat Jearim por 20 años y en Nob. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 2. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Primero de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 7. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse Ahimelech de su encuentro, y díjole: «¿Cómo tú solo y nadie contigo?». Y respondió David al sacerdote Ahimelech: «El rey me encomendó un negocio, y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado». Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo: «No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres». Y David respondió al sacerdote y díjole: «Cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer, cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos». Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl, detenido delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, idumeo, principal de los pastores de Saúl. El rey David le trae de casa de Abinadab, que estaba en Gabad, a la ciudad de David. Sin embargo, en el trayecto ocurre un incidente que entristece al rey David, por lo que decide dejarla por 3 meses en casa de Obed-Edom Geteo. Posteriormente, la traslada a la ciudad de David, donde permanece hasta que el rey Salomón la traslada y con gran pompa la coloca en el templo que edificó. Segundo de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 12. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo, de Baal, de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lleváronla de casa de Abinadab, que estaba en Gabá. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en Gabaa, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano del arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas, y el furor de Jehová se encendió contra Usa.
e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Para ese momento, el arca sigue teniendo las tablas de la ley, pero ni profetas ni sacerdotes reciben desde su cubierta de oro puro las respuestas de Dios, como sucedía en los tiempos en que estuvo en el desierto. Primero de Reyes capítulo 6 versículos 19 al 21. Y adornó el oráculo por de dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura, y vistiólo de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro, de suerte que visitó Salomón de oro puro la casa de por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Primero de Reyes capítulo 8 versículos 6 al 9. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario, delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, más de las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Segundo de Crónicas capítulo 5 versículos 7 al 10. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el asiento del arca y cubrían los querubines por encima hacia el arca como sus barras, e hicieron salir fuera las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del oratorio, mas no se veían desde fuera, y allí estuvieron hasta hoy. En el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho alianza con los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Esta arca es una representación de la Iglesia de Dios y de su ministerio, pues así como el arca contenía las tablas de la ley de Dios, ahora la Iglesia debe tener esta ley divina en las tablas de su corazón. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos capítulo 8 versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos capítulo 10 versículos 15 y 16. Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Además, así como Dios hablaba al pueblo a través de la cubierta de esta arca, ahora lo hace a través del ministerio, dando testimonio de la ley de Dios. El apóstol Pablo enseña que esta arca contenía una urna de oro con el maná que comieron en el desierto los hijos de Israel, y el maestro de Galilea nos enseña que quienes comieron ese pan habían muerto, porque a la figura de aquel pan existe otro que descendió del cielo, para que quien de él comiere no muera. Ese pan es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6 versículos 47 al 53. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre,
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Debemos tener presente que al arca se le llamó del testimonio, por lo que nosotros, como parte de la Iglesia, debemos dar testimonio para que los hombres vean la obediencia de los mandamientos del Omnipotente en nosotros, y de esta manera prediquemos el Evangelio, por testimonio a los gentiles.